El principio de algo que parecía perfecto. Recuerdo claramente el primer día que lo vi. Era una tarde de otoño, con ese aire fresco que huele a hojas secas y a comienzos. Estaba en una cafetería del centro, una de esas con sillones de terciopelo gastado y tazas enormes. Yo había ido a leer, a distraerme un poco del trabajo y del ruido de mi vida, cuando lo noté. Él estaba sentado frente a la ventana, con una camisa azul celeste arremangada hasta los codos, leyendo un libro de filosofía como si el mundo no existiera a su alrededor. Me pareció tan fuera de lugar, entre el bullicio de las calles y el humo del café, que no pude evitar mirarlo, más de lo que debía. Él me miró, no de esa forma vulgar en la que muchos hombres miran. Me miró con curiosidad y calidez, como si me conociera de antes, como si supiera algo de mí que yo misma había olvidado. Minutos después se acercó con una sonrisa desarmante. ¿Te molesta si me siento? No me gusta leer solo cuando hay alguien tan interesante cerca, dijo. Recuerdo que me reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque hacía mucho que alguien no me hablaba con esa mezcla de sinceridad y atrevimiento. Nos pasamos la tarde hablando de libros, de música, de sueños. Me preguntó qué me hacía feliz. Me preguntó si creía en las casualidades. Esa noche me acompañó hasta la puerta de mi edificio. No me besó, solo me miró con una ternura que me dejó temblando. «Nos vamos a volver a ver», aseguró. Y lo hicimos. Al día siguiente y al siguiente, y así sin darme cuenta, Nicolás entró en mi vida, como una melodía suave que se va metiendo en el pecho. Los primeros meses fueron un sueño. Me enviaba flores al trabajo con notas escritas a mano. Me cocinaba en mi casa mientras yo le contaba mi día. Caminábamos tomados de la mano como adolescentes. Me escuchaba con una atención que no conocía. Me decía que era hermosa incluso en mis peores días, que tenía suerte de haberme encontrado y que me amaba como nunca había amado. Mis amigas me decían que era un buen hombre, que parecía de esos que ya no existen. Mi madre lloró de emoción cuando lo conoció. Mi padre, que solía ser desconfiado con todos, lo invitó a pescar. Y yo me sentía flotando, protegida, querida, elegida. Y cuando me propuso casarnos 6 meses después de conocernos, ni siquiera lo dudé. ¿Por qué habría de hacerlo? Era todo lo que siempre había querido. ¿Quién necesitaba tiempo cuando el corazón late con tanta fuerza? La boda fue sencilla, pero mágica. Nos casamos en un jardín, rodeado de luces colgantes, amigos cercanos y la promesa de un futuro juntos. Me miraba con devoción mientras repetía los votos. Yo sentí que el mundo se detenía, que finalmente era parte de algo verdadero. Esa noche me tomó la mano y me susurró: «Nunca voy a dejar de cuidarte, pase lo que pase». En ese momento creí que era una promesa de amor. No sabía que con el tiempo se convertiría en una sentencia. El amor se volvió espejo roto y corto. No sabría decir en qué momento exacto cambió. No hubo una fecha marcada ni un evento que lo desencadenara. Solo sé que de a poco las sonrisas se fueron apagando. Las palabras suaves se volvieron cortantes y las promesas dulces empezaron a sonar como amenazas veladas. Al principio fueron pequeñas cosas. Un día llegué del trabajo y él estaba de mal humor. Pensé que había tenido un mal día, como lo tenemos todos. No quiso cenar, apenas me habló. Cuando le pregunté qué le pasaba, me contestó con un gruñido y se encerró en el estudio. A la mañana siguiente volvió
a ser el de siempre. Me preparó café, me besó la frente y me dijo que me amaba. Así fue durante un tiempo, días grises y otros llenos de sol, pero lentamente lo gris fue ganando terreno. Recuerdo una tarde mientras me probaba ropa frente al espejo, él pasó por detrás y me comentó sin mirarme: «Ese vestido te hace ver más ancha de lo que estás». Lo dijo con naturalidad, como si estuviera dando un consejo. Yo me reí nerviosa. «¿En serio? A mí me gusta cómo me queda». Él se encogió de hombros. «Podés usar lo que quieras, claro, pero después no te quejes si la gente te mira raro». Me lo saqué no por él, sino porque en ese momento me sentí observada con otros ojos, como si todo lo que yo era empezara a ser juzgado por alguien que decía amarme. Con el tiempo dejó de acompañarme a reuniones familiares. Decía que eran una pérdida de tiempo, que mi familia lo incomodaba, que mi madre era intrometida. También dejó de alentarme con mis proyectos personales. Si hablaba de un curso, una idea nueva o algo que me emocionaba, se mostraba distante. «¿Y ahora en qué estás perdiendo el tiempo?», decía riendo, pero sin alegría. Cada vez que me quejaba de algo, respondía que yo era muy sensible, que exageraba, que no podía tomarme todo tan personal, que él solo quería lo mejor para mí. Y yo lo creía, porque todavía lo amaba, porque todavía recordaba al hombre que me escribía promesas en servilletas, al que me miraba como si el mundo se apagara cuando yo sonreía. Me aferraba a los buenos recuerdos como quien abraza un cuerpo muerto, esperando que vuelva a respirar. Pero los momentos de ternura ya no eran espontáneos. Aparecía solo cuando él notaba que me alejaba, como si supiera exactamente cuánto podía estirar de la cuerda sin que se cortara. Una noche, después de una discusión por algo tan banal como haber dejado una taza sucia, él se me acercó con los ojos llenos de culpa. «Perdón, amor, estoy pasando por una etapa difícil. El trabajo, las cuentas, no sé qué me pasa, pero te juro que te amo, sos lo mejor que me pasó en la vida». Y lloró. Sí, lloró. Me abrazó como si quebrara por dentro, y yo, estúpida de amor, lo consolé. Lo abracé, le dije que íbamos a estar bien, que lo entendía. Pero esa noche, mientras él dormía tranquilo, yo me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo un nudo en el pecho que no sabía cómo desatar. Fue entonces cuando empecé a escribir, a llenar cuadernos con pensamientos, con frases sueltas, con dolores que no me animaba a decir en voz alta. Era mi única forma de mantenerme viva por dentro, porque en mi día a día ya no era yo. No me reía como antes, no me arreglaba como antes, no soñaba como antes. Me convertí en una versión silenciada de mí misma, una mujer que fingía estar bien para no provocar, que se mordía la lengua, que caminaba en puntas de pie dentro de su propia casa. Una mujer que empezaba a sospechar que el amor que sentía ya no era amor, era miedo. Cuando el amor se oxida, el alma cruje en silencio. Hubo un día en particular en que sentí algo romperse dentro de mí. Fue una de esas mañanas grises en las que ni el café logra despertar el cuerpo ni la esperanza. Me había levantado antes que él, como siempre. Le preparé el desayuno, pero esa vez no hubo ni un gracias. Solo un «otra vez tostadas», con ese tono que se clava más hondo que un grito. Ni siquiera respondí. Me limité a observar su espalda mientras se iba al baño, arrastrando sus pasos como un viejo cansado de la vida. Y yo, en ese momento, sentí que ya no lo amaba. Fue fugaz, casi imperceptible, como una chispa que aparece y se apaga, pero ahí quedó, encendida en el fondo. Esa noche volví más tarde del trabajo. Me quedé en la oficina fingiendo tareas pendientes solo para no llegar a casa, y ahí lo conocí. Se llamaba Julián. Él era nuevo en el departamento de diseño gráfico. Tenía una sonrisa cálida,
de esas que no buscan seducir, sino simplemente hacerte sentir cómoda. Al principio fue una charla casual en la cocina de la oficina, luego una coincidencia en el ascensor y sin darme cuenta empezamos a esperarnos al salir. ¿Quieres que caminemos un rato antes de irnos?, me dijo una tarde, y lo hicimos. Caminamos por unas cuadras bajo la tenue luz de los faroles, sin hablar de nada importante, pero compartiendo un silencio amable. Me escuchaba, no como Nicolás, que escuchaba para responder. Julián escuchaba con los ojos, con el cuerpo entero. Me hacía sentir presente. Empecé a esperar esos momentos y a la vez a temerlos, porque sabía que algo dentro de mí estaba cambiando. No buscaba en Julián un amante, ni siquiera un refugio. Solo quería un espacio donde no tuviera que fingir ser feliz, donde pudiera ser yo, aunque sea por un rato. Y con él, sin que me tocara un solo cabello, me sentía más desnuda que en mi propia cama. Una tarde, mientras compartíamos un café en la esquina de la oficina, me dijo algo que me desarmó. ¿Sabes que tu tristeza se nota incluso cuando sonríes? Lo miré sorprendida. Nadie me había dicho eso. Nadie se había atrevido. ¿Y por qué te importa?, pregunté con una mezcla de miedo y ternura. Porque hay algo en vos que no debería estar apagado, respondió sin apartar la mirada. Esa noche llegué a casa sintiéndome culpable, no por haber hablado con otro hombre, sino por haber recordado cómo era sentirse viva. Nicolás me esperaba en el sofá. Estaba ebrio, otra vez. Cuando le dije que se calmara, que no estaba de humor para discutir, se levantó bruscamente y lanzó el control remoto contra la pared. ¿Dónde estabas?, gritó. No te hagas la tonta. ¿Crees que no noto cómo me evitas? Me quedé quieta. Por dentro temblaba, pero por fuera me convertí en hielo. Estaba trabajando, como vos deberías estar haciéndolo, en vez de pasarte el día tomando. No sé de dónde me salió esa fuerza. Tal vez de Julián, tal vez de mí misma, pero esa noche algo cambió. Por primera vez no le pedí disculpas, no intenté calmarlo. Lo dejé gritando solo y me encerré en el baño. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos apagados, pero también una chispa, una pequeña rebelión naciendo, una grieta en el muro. Esa noche escribí en mi cuaderno: no sé si lo amo, no sé si lo odio, pero sé que ya no quiero vivir así. Y así, como quien suelta una pluma al viento, empecé a planear mi huida. Todavía no sabía cómo, pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, lo iba a intentar. Cuando una mujer empieza a irse, ya se ha ido hace tiempo. Empezar a irse no es empacar una maleta, es algo más sutil. Es apagar el corazón, cerrar la piel desde dentro, guardar los recuerdos en un lugar donde no duelan tanto. Yo ya me había empezado a ir hacía tiempo, aunque mis pasos todavía me trajeran a esa casa. Durante las siguientes semanas me volví experta en la rutina del silencio. Hacía lo necesario, cocinaba, limpiaba, respondía a lo justo, pero ya no lo miraba igual, y él lo notaba. Nicolás se volvió más suspicaz. Me espiaba el celular cuando podía, repetía las mismas preguntas con un tono que no era curiosidad, sino acusación disfrazada. ¿Quién te escribió? ¿Por qué llegas tarde otra vez? ¿Y ese perfume? ¿Te arreglas así para tus compañeros? No respondía. Ya no le debía explicaciones. Yo ya me había despedido de él muchas noches en silencio. Pero el día que tomé realmente la decisión fue otro. Estaba en el trabajo y Julián me invitó a tomar un café fuera de la oficina. Yo dudé, no porque no quisiera, sino porque sabía que un paso más con él significaba un paso menos con Nicolás. Pero fui. Nos sentamos en una pequeña confitería en un barrio tranquilo, lejos de todo. Hablamos por horas de nuestras infancias, de nuestros miedos, de nuestros sueños rotos. Él tenía una manera de mirarme que no presionaba, pero tampoco evitaba. No me pedía nada, solo se quedaba.
y esa presencia me daba más paz que cualquier palabra. En un momento me tomó la mano. Fue un gesto leve, sin intenciones urgentes, pero cargado de ternura. Me estremecí. «No te pido que te separes», me dijo con voz baja. «Solo quiero que sepas que, si alguna vez lo haces, yo voy a estar acá, no para rescatarte, sino para caminar con vos». Y me largué a llorar. No por él, sino por mí, porque hacía años que nadie me hablaba con esa honestidad, porque me había olvidado de lo que era ser cuidada sin miedo, sin condiciones. Esa misma noche llegué a casa decidida. Nicolás estaba en la cocina, tomando vino directamente de la botella. Me miró como si supiera algo. «¿Te divertiste hoy?», preguntó sin mirarme. «Sí», respondí sin titubear. «Y tengo algo para decirte». Se giró con una ceja alzada. «Quiero separarme». La palabra cayó como una piedra en el suelo. El silencio que siguió fue insoportable. Me observó sin parpadear, como si buscara el modo de destruirme con la mirada. «¿Te volviste loca?», dijo apenas con un murmullo. «No, solo estoy cansada. Ya no te amo. Quiero mi vida de vuelta». Y ahí fue cuando lo vi por primera vez. No a Nicolás, el hombre con el que me casé, no. Vi a la sombra detrás del disfraz. Se me acercó despacio. Pensé que iba a golpearme, pero no lo hizo. Me acarició el rostro. «Vos sos mía», susurró. Y luego sonrió. Pero no era una sonrisa. Era una amenaza envuelta en una mueca. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. Me acurruqué en el rincón de la cama temblando. Al día siguiente, él se fue sin decir palabras. Y yo comencé a hacer mi plan. Abrí una cuenta bancaria aparte. Empecé a guardar dinero. Le conté a mi hermana y a mi amiga de toda la vida. Les dejé copias de mis documentos y claves de mis redes. Me sentía como si estuviera planeando un escape de una cárcel invisible, y en realidad lo estaba. Durante días Nicolás se mostró calmo, demasiado calmo. Cocinaba, ponía música, me traía flores, una paz inquietante. Pero yo ya lo conocía demasiado bien. Esa calma no era reconciliación, era la antesala del infierno. Cuando el miedo se instala en el pecho, cada rincón se convierte en una trampa. Las primeras señales fueron pequeñas. Una nota en la heladera con mi nombre escrito con una letra que ya no reconocía como amorosa. Un espejo roto en el baño que él juró no haberlo tocado. Un mensaje en mi teléfono que decía: «No creas que puedes borrarme así de fácil». Yo no le había dado señales de nada. Había seguido comportándome como una sombra, evitando provocarlo, guardando mis planes, mis pasos, mis emociones. Pero Nicolás ya no jugaba a ser mi marido, jugaba a ser mi carcelero. Una tarde llegué del trabajo y la puerta tenía una cadena por dentro. No podía entrar. Toqué, golpeé, llamé y nada. Cuando finalmente abrió, estaba con los ojos rojos, desencajado. «¿Y si no te hubiera dejado entrar?», me preguntó con una sonrisa torcida. «¿Dónde te hubieras ido?». No supe qué decir. Esa noche dormí en el sofá con las llaves en la mano. Julián ya sabía parte de la historia. Me había ofrecido quedarme en su casa, no por interés, sino porque sabía que ya estaba viviendo entre las fauces de una amenaza. Pero aún no me animaba. Todavía había una parte de mí que tenía miedo. No por él, por mí. Por lo que pasaría realmente si cruzaba la línea del no retorno. El acoso empezó a escalar. Me seguía hasta el trabajo, aunque jurara que no. Lo encontré una vez parado en la esquina, mirando hacia la oficina desde su auto, fumando con los ojos fijos. Otra noche entré a mi celular y todas mis redes estaban cerradas, contraseñas cambiadas, me temblaban las manos. Llamé a mi amiga Lucía. «Necesitas irte de ahí», me dijo. «Te lo juro, esto no va a terminar bien». Tenía razón y lo sabía.
pero aún me faltaba valor. Algo dentro de mí se resistía a dejar la vida que conocía por más miserable que fuera, hasta que un día encontré la primer amenaza explícita. Era una nota, doblada en mi almohada. Podés alejarte, pero no podés esconderte. Si te vas, te prometo que te voy a encontrar. No dormí esa noche, ni la siguiente. Vivía con un nudo constante en la garganta, con el corazón latiendo en la boca, y entonces, en medio del miedo, apareció Julián con su calma, con sus palabras medidas, con su oferta de refugio. No me importa si no querés estar conmigo ahora, me dijo. Solo quiero que estés viva. Esa frase fue como una bofetada suave. Me hizo ver la realidad sin anestesia. Yo ya no estaba luchando por una relación, estaba luchando por mi vida. Así que decidí irme. Planeé todo. Un bolso pequeño, dinero justo, documentos, celular nuevo. Lucía me esperaba en su casa. Julián me prestó su auto. Lo haría un sábado por la tarde cuando Nicolás saliera a ver a su amigo. Eso me daría 1 hora, tal vez 2. Pero no llegué a ese día. El viernes por la noche Nicolás volvió antes de lo habitual. Estaba ebrio, pero no como otras veces. Esta vez había algo más, una violencia muda, una furia latente. Me pidió que me sentara con él. Puse excusas, intenté encerrarme en el baño, pero fue más rápido. Me sujetó del brazo fuerte. ¿Pensás irte?, me preguntó con los ojos brillando de locura. No respondí, pero él ya lo sabía. ¿Con tu noviecito?, escupió. ¿Pensás que vas a ser feliz? ¿Pensás que te podés ir así nomás? Me zafé como pude. Corrí al cuarto, cerré la puerta. Y así fue como entendí que el verdadero infierno no es el fuego, el miedo al que el próximo minuto sea el último. El momento más peligroso para una mujer es cuando decide irse. Las horas que siguieron a esa noche fueron una mezcla de vigilia y temblor. No dormí, no respiré tranquila. Caminaba por la casa como si cada sombra pudiera matarme. Nicolás se había ido de madrugada, sin decir dónde. No dejé de mirar la puerta esperando el golpe, el portazo, el grito, pero solo había silencio. Un silencio que dolía más que cualquier ruido. En ese momento, Lucía me llamó a las 8. Estoy afuera, tengo el motor encendido. Metí lo esencial en una mochila, DNI, tarjeta, celular, una muda de ropa y esa foto vieja de mamá que siempre guardaba en un cajón. Salí en puntas de pie. Cerré la puerta sin hacer ruido. Bajé por la escalera con el corazón en la garganta. Cada escalón me parecía una sentencia. Cuando abrí la puerta del edificio vi el auto de Lucía. Iba a correr a subirme, pero entonces... ¿A dónde vas?, su voz, detrás de mí. Mi cuerpo se paralizó. Me giré despacio. Nicolás estaba parado en la vereda opuesta, con una bolsa en la mano y los ojos inyectados. Venía de comprar cigarros. Lucía bajó del auto. Se acercó rápido, pero él ya estaba cruzando. «Vos no te la vas a llevar», gritó como un loco. «Ella se va porque quiere, Nicolás. No la toques». «Cállate, metida», escupió. «Eso es entre ella y yo». Corrí hacia Lucía. Me abrazó fuerte, pero Nicolás nos alcanzó. Me sujetó del brazo como aquella vez en la cocina, solo que ahora sus dedos parecían garras. «Vos no te vas, ¿me escuchás? No me vas a dejar como si fuera una basura, después de todo lo que hice por vos». Intenté soltarme, pero me apretaba con fuerza. La gente empezó a mirar. Una vecina sacó el celular. Lucía lo empujó. «Soltala ya o llamo a la policía». Y entonces vi la locura. Ya no era enojo, era otra cosa. Una oscuridad tan profunda que sentí náuseas. Me soltó de golpe. Caminó hacia su auto, que estaba estacionado a media cuadra. «No lo va a dejar así», murmuró Lucía. «Vámonos ya». Subimos al coche. Ella manejaba rápido. Yo no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Nicolás no nos seguía. En ese día me refugié en su casa. Julián vino más tarde, me abrazó sin preguntas.
Me senté en el sofá y lloré todo lo que no había podido durante años. No voy a volver, le dije, nunca más. Y él solo me respondió: te creo. Denuncié a Nicolás esa misma semana. Tenía pruebas, mensajes, fotos de las marcas en mi brazo. Me dieron una orden de restricción, pero algo en mi interior sabía que un papel no lo iba a detener. Cambié de número, cambié de barrio, empecé a hacer terapia. Volví a vivir poco a poco, pero no pasó ni un mes hasta que volvió a aparecer. Una noche en la puerta del trabajo lo vi, parado, observándome, como si la policía, los límites y la ley no existieran. Le avisé a todos, cambié mis horarios, me sentía como un animal en constante alerta. Hasta que un día desapareció, 3 semanas enteras sin señales. Creí que tal vez por fin había entendido, que se había rendido, pero me equivocaba. La calma no era la libertad, era el preludio de la tormenta. ¿Hay algo más aterrador que el odio? ¿El amor enfermo que no acepta el final? Habían pasado 23 días. 23 días sin un mensaje, sin una llamada desde un número oculto, sin un papel bajo la puerta, sin una mirada entre la multitud. Me estaba acostumbrando a respirar sin miedo. Me había mudado con ayuda de Julián a un pequeño departamento en una zona más tranquila. Tenía rejas, cámaras, vecinos atentos. Sentía por primera vez en años que el peligro estaba atrás. Hasta que llegó esa noche. Era viernes. Habíamos cocinado algo simple. Escuchábamos música suave y hablábamos de proyectos. Julián me había tomado de la mano y por primera vez supe que no tenía que tener miedo de confiar. «Sos libre», me dijo. Y quise creerle. Cerca de las 11 bajamos juntos a sacar la basura. Rápido, como siempre. Una costumbre, un gesto cotidiano. La calle estaba vacía y silenciosa. Pero cuando subimos, la puerta del departamento estaba entreabierta. Nos miramos. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor enloquecido. «¿La cerraste?», preguntó Julián. Asentí. Lo había hecho, lo sabía. Entramos despacio, el primero. En la sala todo estaba igual. En la cocina también. Pero cuando entramos a la habitación lo vimos, sobre la cama. Una caja negra, pequeña, cerrada con una cinta roja. Julián la abrió con cuidado. Adentro había un pañuelo que yo había perdido semanas antes. Tenía perfume, mi perfume, y una nota. «Pensaste que esto había terminado, pero yo todavía estoy acá, esperando, observando. El final no es tuyo, es mío». Llamamos a la policía. No tardaron en llegar, pero como siempre no podían hacer nada más que tomar la denuncia y reforzar la orden de restricción. Yo estaba devastada. La idea de que había entrado, de que había estado ahí, tocado mis cosas, me hizo sentir profanada. Esa noche dormimos en casa de Lucía. Pero yo ya no dormía, no comía, no hablaba. Solo pensaba, y pensaba mal. Pensaba en que la única forma en que Nicolás se detendría era si algo más fuerte que la justicia lo frenaba. Pasaron 2 semanas más y llegó la segunda señal. Una mañana, mientras trabajaba desde casa, recibí un correo electrónico. Asunto: ¿querés jugar a estar viva? El cuerpo del mensaje decía: no entiendo por qué no me das otra oportunidad. Nos amamos. ¿Cómo no lo ves? ¿Por qué lo dejás meterse entre nosotros? ¿Hasta cuándo pensás seguir así? Te extraño, mi amor. Te extraño tanto que me dan ganas de arrancarte el corazón y guardarlo solo para mí. Sentí que me desmayaba. Cerré la laptop, llamé a Julián, llamé a la policía, hicieron una revisión rápida, me dijeron que no era una amenaza directa. ¿Qué estaban esperando? ¿Una tumba? Esa noche tuve pesadillas. Soñé que Nicolás entraba a casa, que me miraba mientras dormía, que me hablaba al oído y yo no podía gritar. Me decía: ahora sí, para siempre. Cuando desperté estaba empapada en sudor y en mi ventana había una mancha de barro.
como si alguien hubiera apoyado su mano ahí. Julián lo confirmó. No estaba antes. Y entonces lo supe. No se había ido, nunca. Nicolás había estado todo el tiempo cerca, mirando, esperando. No sabés lo que es el miedo hasta que lo ves sonriendo frente a vos con tu nombre en la boca. Era martes, un día cualquiera. Me levanté temprano, trabajé desde casa, hablé con Lucía, mandé algunos correos. Julián me pasaría a buscar a las 8. Iba a ser una noche de cine de esas que prometen normalidad. A las 7 salí a comprar algo para la cena. Fue un error. Solo eran unas cuadras. El aire estaba fresco, la calle no tan vacía. Me relajé. No había visto a Nicolás en días. Cometí el pecado de bajar la guardia. Volví con las bolsas cuando lo sentí. Un ruido detrás de mí, un paso acelerado, me giré y ahí estaba. Su rostro, sus ojos, esa sonrisa torcida y algo en su mano, un frasco, un pañuelo. Corrí. No grité, ni siquiera pude. El miedo me tapó la garganta como un puño de piedra. Llegué a la esquina, estaba por cruzar cuando me alcanzó. El olor a cloroformo, oscuridad, silencio. Desperté en una habitación pequeña sin ventanas. Las paredes eran grises, húmedas. Estaba atada de manos y pies en una silla metálica. Las luces parpadeaban. El aire olía a encierro y a sudor. Y él estaba allí, sentado frente a mí, tranquilo, casi cariñoso. Hola, mi amor, te dormiste un ratito, pero ya estás conmigo, como antes. Intenté moverme, grité, lloré. Él se acercó. Shh, no tenés que tener miedo. Yo te amo. ¿No lo ves? Estás enfermo, grité. Soltame. Esto es un delito. ¿Un delito? Se rió. Lo que hiciste vos es un crimen. Abandonarme, traicionarme, meter a otro tipo en nuestra historia. Me pegó. No un golpe para matarme. Fue algo peor, un golpe para humillarme. Una cachetada seca, como alguien aplasta un mosquito. Después me acarició la cara con ternura. Tenés que entender, Clara, si no sos mía, no sos de nadie. Lloré, le supliqué, le dije que podía perdonarlo, que podíamos hablar. Quería ganar tiempo, quería que bajara la guardia, quería salir viva. Pero no funcionaba. Él ya no era Nicolás. Era un monstruo con mi nombre tatuado en los huesos. Pasaron horas, no sé cuántas. Me dio agua, algo de pan. No dormí, solo pensaba. Me van a encontrar. Julián sabe que desaparecí. ¿Y si no llego a salir de esta? En algún momento de la madrugada se durmió en la silla. Yo temblando logré aflojar una de las sogas. Tenía la piel en carne viva, pero no me importaba. Me moví despacio, no quería hacer ruido. Cada segundo contaba. Me puse de pie mareada, tomé una lámpara vieja del rincón y con todo el dolor y el miedo acumulado se la descargué en la cabeza. Cayó, no se movió. Salí corriendo, crucé una puerta, un pasillo oscuro, una escalera, era un sótano. Arriba otra puerta, la empujé. Estaba cerrada con llave. Me volví loca, grité, golpeé con los puños, con los pies, hasta que se abrió. Un vecino, un hombre, escuchó los ruidos. Corrí a sus brazos, llamó a la policía, a la ambulancia. Todo fue un torbellino. Llegaron sirenas, me abrazaron, me taparon con mantas. Y Nicolás estaba tirado en el piso. No muerto, pero ya no libre. Horas después, en el hospital, Julián me abrazaba mientras yo lloraba con la cara entre sus manos. Ya está, Clara, ya pasó. Pero no había pasado, porque el cuerpo se cura, pero el alma tarda más. Salir viva no siempre significa estar viva. Los días siguientes fueron como vivir desde afuera de mí misma, como si el alma se hubiera quedado atrapada en ese sótano atada, temblando, y solo el cuerpo caminaba entre médicos, policías, psicólogos, declaraciones, reportes. Nicolás fue detenido esa noche. Los cargos eran muchos,
privación ilegítima de la libertad, lesiones, amenazas, violación de la orden de restricción, intento de homicidio. Pero lo más doloroso no fue su detención, fue la duda de algunos. ¿Y si ella exagera? Estaba con otro hombre, ¿no? Seguro algo pasó entre ellos. Los diarios publicaron su nombre y el mío. Las redes ardieron, algunas me defendían, otros me juzgaban, como si mi historia fuera un espectáculo, como si pudieran opinar sobre mi dolor desde una pantalla. Me costaba salir de casa, no podía dormir. Tenía pesadillas, con él caminando por mi barrio nuevo. Escuchaba su voz en mi cabeza. No sos de nadie más. Julián fue mi refugio, pero también un espejo que me mostraba lo rota que estaba. Una noche le dije, no sé si puedo seguir, estoy cansada. Él me tomó la mano. Lo que hiciste fue sobrevivir. Todo lo que venga después es reconstrucción. El juicio empezó 3 meses después. Tuve que enfrentar a Nicolás en la sala. Estaba diferente, más flaco, más pálido. Pero sus ojos seguían igual. No me miraban con odio, me miraban con esa falsa ternura que siempre escondía una trampa. Declaré temblando, conté todo, cada golpe, cada amenaza, cada vez que me gritó que me amaba mientras me hacía sangrar. Él también habló, dijo que me amaba, que yo lo confundí, que me perdí en otra relación, que solo quería recuperarme. Quiso pintarse como víctima de abandono. El fiscal lo aplastó con pruebas, mensajes, grabaciones, mi denuncia, los informes médicos, las fotos de mis heridas, la caja negra con la cinta roja, la botella de cloroformo, el testimonio del vecino. Lo condenaron. 16 años de prisión. No sentí alivio, no sentí victoria, sentí vacío y una pregunta constante. ¿Por qué tuve que llegar hasta ahí para que me creciera? Empecé terapia intensiva, me enfrenté a mis culpas, a mis silencios, a esa versión de mí que aceptó lo inaceptable porque tenía miedo, a esa parte rota que pensó que merecía el amor enfermo de alguien como él. Volví a escribir, a leer, a salir con Lucía sin mirar cada esquina, a besar a Julián sin pensar si alguien nos observaba. De a poco, muy de a poco, empecé a reconstruirme. Pero sabía que no iba a ser una línea recta, porque vivir después de un infierno es un largo camino, y a veces solo sobrevivir ya es una forma de valentía. El dolor no desaparece, pero cuando aprendes a caminar con él, se convierte en fuerza. Pasaron casi 2 años desde aquella noche, 2 años de silencios rotos, de reconstrucción, de caídas y levantamientos. No soy la misma persona que fui antes de todo esto. Nadie lo es. A veces el dolor se asoma en forma de pesadilla. O cuando me encuentro en una calle desierta y el aire se vuelve pesado, como si la sombra de Nicolás aún flotara. Pero ya no soy la mujer frágil que temía el futuro. Ahora sé que el futuro no es algo que me llega, es algo que elijo construir. Julián está a mi lado. Me apoyó cuando más lo necesité, pero también sabe que lo que me sanó fue algo que él no podía darme. No fue su amor lo que me rescató, fue mi propia fuerza, la misma fuerza que me hizo resistir a Nicolás, que me permitió huir cuando el miedo me paralizaba. Fue mi voz, esa que durante tanto tiempo me negué a escuchar. Al principio la gente me miraba con tristeza. Era la mujer que sobrevivió. Las palabras de consuelo eran frías, vacías, como si mi dolor fuera una historia ajena. Pero de a poco empecé a hablar, primero con mujeres cercanas a mí, luego en grupos y finalmente ante una audiencia más grande. Mi primera charla fue pequeña, con unas pocas mujeres, casi todas desconocidas, pero lo que sucedió me cambió. Unas semanas después, alguien me escribió: «Gracias por hablar, Clara. Yo también salí de una relación tóxica, pero nunca supe que era posible, gracias a vos». Esas palabras me llegaron al alma, porque supe
que no solo me estaba reconstruyendo a mí misma, estaba ayudando a otras personas a encontrar su camino, a dejar de vivir bajo el yugo del miedo, a creer que merecen una vida sin violencia, sin humillación. Decidí comenzar a dar charlas en refugios, en asociaciones que ayudan a mujeres en situaciones de abuso. No me convertí en una heroína, no me volví famosa, pero cada vez que veía una cara iluminada por la esperanza, supe que estaba haciendo algo importante. Poco a poco mi vida comenzó a tener un propósito. Ya no tenía que preguntarme si valía la pena, lo sabía. Cada paso que daba, cada vez que ayudaba a una mujer a salir de la oscuridad, me reafirmaba que mi dolor no había sido en vano. No olvidé lo que viví. No quiero olvidar, porque fue mi dolor el que me enseñó a ser fuerte. Y fue mi fuerza la que me dio el poder de transformar mi historia en algo que no me sanó a mí, sino que sanó a otras mujeres. Y finalmente supe que la última batalla no era en contra de Nicolás, era en contra del silencio, contra la vergüenza que nos impide hablar, contra el miedo que nos paraliza. Hoy no soy una mujer rota, soy una mujer que eligió reconstruirse. No soy la víctima de una historia, soy la narradora de una nueva vida. Y por fin aprendí que, aunque el pasado no se puede borrar, el futuro siempre está en nuestras manos. Fin.